Mi grupo está compuesto por María José Montiel y mi persona José Ricardo Ávila, y nuestro tema de exposición son los microorganismos en el ciclo del nitrógeno. La participación de los microorganismos en este ciclo biogeoquímico es aún más significativa que en el ciclo del carbono, pues ellos por sí solos son responsables del mantenimiento de un ciclo menor inscrito en el ciclo general. En este, podemos considerar que el nitrógeno se halla en la atmósfera. El 79% de esta es nitrógeno molecular. Sin embargo, solo ciertos microorganismos son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, es decir, transformarlo en un compuesto químico que a su vez pueda ser incorporado por las plantas. En realidad, es del suelo de donde el nitrógeno se incorpora a la cadena alimenticia y lo hace en forma de nitritos y o nitratos. Por otra parte, en el esquema que representa el ciclo se puede observar ciertos aspectos del mismo que completan el conjunto y en los que ya no intervienen los microorganismos. Las bacterias y otros microorganismos, entre los que se encuentran los protozoos y los hongos, desempeñan un papel importante en el ciclo del nitrógeno. Ellos son los que llevan finalmente a cabo la descomposición y mineralización de los restos más pequeños o más resistentes. Las bacterias, por ejemplo, tienen a su cargo la demolición y mineralización progresiva de los restos vegetales de más difícil digestión para los organismos de gran tamaño, a causa de su abundancia de celulosa y otras sustancias todavía más inatacables, como las que componen el corcho o las cubiertas impermeables de las hojas. Cuando se añade a la tierra un abono orgánico insuficientemente descompuesto, es decir, rico en celulosa, por ejemplo, cuando se entierra la paja del trigo directamente, se comprueba que las plantas sembradas en él tienen síntomas de falta de nitrógeno. Podemos distinguir tres vías de fijación o incorporación del nitrógeno a la materia viva, que son biológica, atmosférica o fotoquímica e industrial. La primera de ellas es la que interesa tratar aquí, dado que es en la que intervienen los microorganismos. Bacterias fijadoras de N2. Existen bacterias muy astutas que codifican un complejo de enzimas denominado nitrogenasa para la fijación en plantas que invaden hasta desarrollarse en sus tejidos. Las bacterias de este tipo más comunes son las Rhizobium, quienes gustan mucho de colonizar raíces de plantas leguminosas. Otras identificadas en esta función son las bacterias Nostoc, Passasponia y Frankia. Bacterias nitrificantes. Son responsables de generar la oxidación del amoníaco o el ion amonio que se encuentra en los suelos. A estas bacterias se les llama organismos quimiolitótrofos porque oxidan la materia inorgánica y la convierten en fuente de energía. La nitrocistis y nitrosomas son bacterias que oxidan el amoníaco NH3 y el ion amonio NH4 hasta convertirlos en nitritos, y las nitrobacter y nitrosococcus llevan estos compuestos a nitratos. Recientemente, en el 2015, se descubrió que otra bacteria del género Nitrospira oxida el amoníaco directamente a nitratos. Algunos hongos también son capaces de nitrificar el amoníaco. Bacterias desnitrificantes. En este grupo se hallan unas 50 bacterias que han sido identificadas como reductoras eficaces de nitratos a nitrógeno atmosférico N2 sin la presencia de oxígeno. Se cuentan en este grupo Paracoccus, Pseudomonas, Rhizobium, Geobacillus y Geosphaera. En 2006 se descubrió una bacteria llamada Methylomirabilis oxifera que es aeróbica. Esta misma es metanótrofa, quiere decir que obtiene carbono y energía del metano y es capaz de obtener oxígeno a partir del proceso de desnitrificación. Y la fase de nitrificación.
En la fase de nitrificación, las bacterias toman ese amoníaco y el ion amonio disponible en los suelos, oxidándolos para usar esa energía en sus metabolismos. Esa oxidación la ejecutan las bacterias nitrosificantes del género Nitrosomas, especiales para fabricar nitritos. Después se activa una enzima alojada en la membrana de esos microorganismos, la llamada amoníaco-moxigenasa, capaz de oxidar el amoníaco a un compuesto denominado hidroxilamina, nuevamente reducido a nitrito por oxidación en una zona de la bacteria que se llama periplasma. Los nitritos serán más tarde nitratos, nuevamente por efectos oxidantes causados por la bacteria responsable y su enzima nitrito óxido reductasa, pero cabe destacar que los nitritos quedarán disponibles en el suelo para que las plantas los absorban y se nutran. Este proceso de nitrificación tiene lugar, como sabemos, en dos pasos realizados por bacterias diferentes. Por un lado tenemos las nitrosomonas, que son encargadas de la nitrosificación de amoníaco NH3 a nitrito NO2. Por otro lado tenemos las nitrobacter, que realizan la nitratación de nitrito NO2 a nitrato NO3. Aquí podemos ver un diagrama de cómo interactúa el flujo del ciclo del nitrógeno con los microorganismos correspondientes, en el cual plantas y animales mueren y estos desechos van al suelo formando compuestos nitrogenados, que son los que son procesados por los microorganismos del suelo y son absorbidos por las raíces de las plantas, reconvirtiendo estos a compuestos orgánicos. Para completar nuevamente el ciclo, podemos concluir entonces que los microorganismos son claves en el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. En algunas circunstancias la actividad de las bacterias está dificultada por las condiciones del medio. Por ejemplo, en los suelos demasiado ácidos son los hongos microscópicos los que intervienen entonces en la descomposición final de estos. Las hifas o filamentos de estos hongos pueden verse fácilmente en las capas de humus o tierra vegetal de color oscuro del suelo de los bosques o de los brezales. La humedad o sequedad excesivas, así como la acidez demasiado grande del medio, son causas de la lentitud del proceso de descomposición. En realidad, los microorganismos nunca actúan solos, sino que están asociados a una numerosa fauna microscópica y también otros animales de mayor tamaño cuya acción es más espectacular. Los basureros de gran tamaño por lo general dejan fragmentos pequeños de la piel y de los huesos que son atacados después por distintos coleópteros, quienes se alimentan de esas materias. Los más interesantes coleópteros basureros son los escarabajos enterradores y los que se alimentan del estiércol. Los cadáveres de animales pequeños, como los ratones y topos, atraen rápidamente la atención de los escarabajos enterradores. Estos insectos, que tienen un color negro y anaranjado o negro solamente, son capaces de enterrar el cadáver de un ratón en un suelo arenoso en pocos minutos. Generalmente trabajan en parejas y entierran los cadáveres extrayendo las partículas de tierra que hay debajo de ellos. Tienen la cabeza ensanchada y la usan como pala en el trabajo de excavación. Una vez enterrado el cadáver, sirve de alimento a los coleópteros y a sus larvas. Los adultos ponen sus huevos sobre el cadáver, lo que asegura el alimento para las crías. Al permanecer bajo el suelo, el cuerpo está húmedo y la acción de las bacterias es más rápida que si hubiese quedado en la superficie. Durante el verano es necesario proteger la carne y el pescado de los contactos de las moscas, cubriéndolos de alguna forma. En la naturaleza, sin embargo, esas moscas son útiles al poner sus huevos sobre el resto de los animales, ya que sus larvas contribuyen a su descomposición y desmenuzamiento, acelerando su vuelta al suelo. Los insectos que se posan sobre un cadáver en las distintas etapas de su descomposición para poner en él sus huevos suelen ser distintos. No se tratan solamente de coleópteros y moscas, sino también de polillas, algunas de las cuales se alimentan de materias córneas como la piel y los pelos y otras sustancias grasas. Por el estudio de las larvas que se alimentan de carroña, es posible determinar con los datos de su desarrollo y sus clases la época en que ocurrió la muerte del animal. Este procedimiento se ha aplicado en medicina legal para conjeturar las fechas de las defunciones en el caso de cadáveres humanos descubiertos accidentalmente en el curso de una investigación. Antes que los excrementos del ganado vacuno se hayan enfriado, son visitados por moscas y coleópteros que se alimentan de allí y colocan sus huevos. Las larvas se desarrollan rápidamente, absorben los materiales en descomposición y dejan tan solo restos vegetales que a su vez son un alimento apreciado por los coleópteros. Los insectos de la familia de los escarabeídos son
enterradores de estiércol muy conocidos. Por ejemplo, el escarabajo de la foto, que es el escarabajo sagrado de Egipto, o gran escarabajo pelotero, forma grandes bolas de estiércol que traslada rodando hasta llegar a un lugar adecuado para enterrarlas. Algunos escarabajos adultos se alimentan de estiércol, es decir, que son cropófagos. Otros lo utilizan solo para poner huevos. El pequeño escarabajo enterrador de estiércol hace un túnel cuyo fondo rellena con esta materia antes de colocar ahí sus huevos. Lo mismo hace el minotauro escarabeído, caracterizado por unos pequeños cuernos en la cabeza. Menos conocido es el trabajo de las legiones de insectos, ácaros y gusanos que trabajan los restos entre la hojarasca y la materia orgánica del suelo. Numerosos coleómbelos, es decir, diminutos insectos saltadores del mantillo, tienen a su cargo la demolición final de los últimos restos vegetales, así como los ácaros, aunque entre estos hay depredadores que capturan presas vivas. Las lombrices se ceban en los restos orgánicos reducidos a su mínima expresión y mezclados íntimamente con el suelo. El resultado final de este proceso, con la cooperación de bacterias y hongos, así como protozoos que pueden contener en su interior bacterias simbiontes, es desmenuzar finalmente los restos orgánicos y asegurar su mineralización, es decir, la transformación en sustancias útiles a los vegetales que vuelven a incorporarlos entonces al ciclo vital de la naturaleza. Muchísimas gracias.